Buenos días. Nos encontramos en lo que yo he querido llamar el primer día del año. Hoy es 5 de abril del 2021. República Dominicana ya tiene alrededor de un 12% de su población debidamente vacunada, es decir, que ha recibido las 2 dosis correspondientes a la vacuna que mayormente hemos usado en nuestro país. Eso es una gran noticia para el país luego de alrededor de 13 meses de pandemia, desde que nos fuéramos a las casas a mitad de marzo del año 2020. Yo diría que mucho ha cambiado en el ejercicio de la profesión, en la práctica jurídica en esos últimos 13 meses. ¿Por qué? Primero porque nosotros, los jóvenes de menos de 60 años, nunca habíamos vivido una pandemia mundial. La última de esta categoría, como conocemos, fue la llamada pandemia española, hace más de un siglo atrás. En consecuencia, nunca habíamos tenido que ir todos desde nuestra fuente de trabajo, desde nuestro lugar de trabajo, a nuestras casas. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando tuvimos que entrar todos en el país y en el mundo en una cuarentena. Eso nos llevó del lugar de trabajo al llamado teletrabajo, una modalidad que apenas iniciaba a verse en República Dominicana de manera realmente lenta en marzo del 2020 y que ahora básicamente es parte de nuestras vidas. Entonces, eso significa que comenzamos, pasadas las 2 primeras o 3 primeras semanas de la pandemia, que volvimos a cierta normalidad, comenzamos a servir a los clientes en la medida de lo posible desde nuestras casas. ¿Qué ocurrió? La pandemia también trajo un fuerte cambio en las prácticas que estaban activas al momento en que ocurrió la misma. En el momento de la pandemia y durante los primeros, yo diría 4 o 5 meses, respondimos una enorme cantidad de consultas en materia laboral. ¿Por qué? Porque se fue un gran número de la empleomanía a suspenso de su trabajo. Y el gobierno creó planes compensatorios que llamamos FASE, y muchos empleados se fueron suspendidos y hubo que ingresarlo en el programa FASE de asistencia social. También tuvimos, por supuesto, un sinnúmero de consultas en materia corporativa, en materia impositiva. Esas fueron las necesidades del momento, en un momento también en el cual la inversión se paralizó en el mundo, en el país, de manera principal en el importante sector turismo, y por supuesto también los tribunales se vieron afectados, con lo cual todos aquellos abogados que tenían una práctica de litigios no solo se fueron a sus casas, sino que simplemente se quedaron sin fuente de empleos. Los litigios quedaron en suspenso. Ese ha sido también otra área en donde ha habido una fuerte recomposición. Se pasó de la jornada completa a 0 básicamente, y luego pasamos a lo que hemos llamado los litigios virtuales, una nueva modalidad en nuestro país. Hubo que hacer una transformación de la plataforma en el sistema judicial de la República Dominicana para permitir que ocurrieran audiencias virtuales. ¿Cuál es mi visión hacia el futuro? Lo primero, como he dicho, que hoy 5 de abril del 2021 es el primer día del año en República Dominicana. No estamos curados, no es que ha dejado de existir la pandemia. Por supuesto, no podemos reducir las medidas de prevención, todo lo contrario. Pero yo creo que hay un ánimo en República Dominicana de tratar de producir, de salir a la calle a producir, de volver a activar nuestra economía y de asegurarnos de que la pandemia no nos lleve también a la quiebra, no nos lleve el bolsillo de la casa, no nos lleve el bolsillo de nuestras instituciones, de nuestras firmas, de nuestras empresas. Es una nueva visión. Incluso los sectores de la economía en República Dominicana han tenido una fuerte recomposición. República Dominicana tiene básicamente 4 sectores principales. Los mismos son el turismo, las remesas de los dominicanos ausentes del país, que viven en el extranjero, la zona franca y la minería. Cada uno de esos sectores se vio impactado de forma diferente. El turismo, básicamente la industria de la hospitalidad,
se fue a cero, porque al no haber viajes, al no haber vuelos, se afectaron las líneas aéreas, se afectaron los aeropuertos, se afectaron los hoteles y pasamos de 100% de ocupación a 0% de ocupación en menos de 4 semanas. Y no hemos pasado en una etapa de supervivencia los últimos 13 meses. Gracias a Dios, los dominicanos residentes en el extranjero han sido un gran aliado. Nuestros hermanos en el extranjero, nuestros hermanos dominicanos han sido grandes aliados nuestros y de sus familias. Las remesas en República Dominicana en este periodo de 13 meses aumentaron en un 33%, es decir, el envío de divisas, de dólares, de euros, desde los Estados Unidos, desde Canadá, desde Europa, particularmente de España, aumentó a la República Dominicana en un 33%. El sector de zona franca industrial fue uno de los primeros sectores que se revitalizó en la República Dominicana. En apenas 4 meses o 5, ya había un 80% de la planta trabajando completamente. El sector zona franca de la República Dominicana, gracias a Dios, en el día de hoy trabaja virtualmente en un 100%. El sector minería, yo diría que ha tenido sus altas y sus bajas. Muchos proyectos que estaban en una etapa inicial, obviamente se han visto impactados. Pero los grandes proyectos, lo que se llama la macrominería o la gran minería, habían proyectos que ya estaban encaminados, que han seguido a toda vela. De forma tal que en República Dominicana estamos no solamente positivos, estamos ansiosos por devolver a nuestro país al escenario del Caribe y Centroamérica y seguir siendo el principal receptor de inversión extranjera, el principal inversor de turistas y el principal receptor de inversión extranjera en turismo del Caribe y Centroamérica. Los esperamos. Muchas gracias. Enrique Eduardo de Marchena Caluche, DMK Abogados, Santo Domingo, Puerto Plata, Punta Cana y Samaná, República Dominicana.